Hola chicos, ¿qué más? ¿Bien o no? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Bien, está? ¿y tú? ¿Qué tal Bien, todo? bien. Chicos, para el viernes tenemos la exposición de laboratorio de anatomía. ¿Qué es lo que nos toca exponer? Nos toca exponer sobre el estómago y el esófago. Ah, vale, bien. ¿Pero qué partes o qué? ¿Qué nos toca hacer? Tenemos que buscar sobre la anatomía, histología y fisiología de cada parte. Mm, Bien, chicos, pues averigüemos un poco acerca de algún autor que hable sobre esto. Sí, yo antes de empezar que habláramos, estaba mirando un artículo y encontré uno bien chévere de un estudiante de la Universidad Manuela Beltrán, que está bastante útil, entonces se los voy a mostrar. hágale, hágale. Dale, muéstranos cuál es. ¿Listo? ¿Ahí están viendo? Sí. Entonces, Sí. estas diapositivas hablan de la fisiología y anatomía del esófago. Entonces, están chéveres. Vengan, les muestro. Ya, entonces, las características del esófago, nos habla primero de eso, y resulta que es la parte inicial del tubo digestivo y es un conducto músculo-membranoso. Su principal función es el transporte del bolo alimenticio, las cosas que nos comemos, y tiene una longitud de 25 a 30 centímetros. Y este se clasifica en tres porciones, la cervical, la torácica y la abdominal. Su ubicación, se extiende desde la faringe hasta el estómago y empieza en el borde inferior del cartílago cricoides. Este es el más inferior de los cartílagos de la laringe y se sitúa a nivel de la sexta vértebra cervical, la C6. También este termina en la undécima vértebra torácica, la D11, y el esófago está en relación posterior a la tráquea y se encuentra anterior a la columna vertebral. Aquí, como podemos ver en las imágenes, se ubica empieza a nivel de la sexta vértebra cervical y está posterior a la tráquea y anterior a la columna vertebral. Resulta que el esófago tiene constricciones, que son partes donde se estrecha. La primera es la cricofaringea, que es cuando se une con la laringe. La segunda es la aorta bronquial, que es causada por la arteria aorta y por el bronquio izquierdo cuando lo cruza. Y en el diafragma, cuando pasa por el hiato. Ahí sufre una constricción. Entonces vamos a hablar de las porciones. La primera es la porción cervical y nos dice que está en la parte superior del esófago y es la continuación de la parte más inferior de la faringe, la cual es el tendón cricofaringeo, y esta parte es una parte muscular del constrictor inferior que se une al inicio del esófago. Y resulta que este músculo cuando se contrae, el tendón cricofaringeo, es tanta su presión que crea el primer esfínter del tubo digestivo, que es el hepático superior. ¿Qué es un esfínter? ¿Qué? Un esfínter Dieguito? es una válvula, y en este caso estas válvulas se cierran cuando pasa la comida para evitar que la comida se devuelva. Ah, ok. Entonces aquí también nos habla de la porción torácica, y resulta que es la parte más larga del esófago, y es de músculo estriado, igual que la porción cerácica. Eh, También resulta que en esta parte tiene una relación directa con la aorta, ya que y comienza en la parte anterior del esófago, y luego en el largo, la aorta se pone en posición lateral, y cuando va descendiendo se hace en la parte posterior del esófago. Y por último nos habla de la porción abdominal, y esta es la más corta. Esta empieza cuando el esófago cruza el hiato del diafragma, y resulta que está desaparecer. Esto pasa en la deglución, que es cuando comemos, y resulta que cuando comemos asciende la tráquea y la faringe, lo cual causa que también ascienda el esófago, y cuando esto pasa, pues asciende la porción abdominal, causando que se vuelva una porción torácica. Cuando esto pasa, el ligamento frenoesofásico se encarga de realizar una tracción hacia abajo para volver la porción abdominal a su lugar. Y en esta parte, por el engrosamiento de las paredes, después del diafragma, se crea el segundo esfínter, que es el esofático inferior. Y esto fue todo lo que encontré de acá. No sé si alguno de ustedes haya buscado alguna. Chicos, yo estaba averiguando y también encontré que una estudiante de la Universidad Manuela Beltrán, de nombre Jamie Ochoa, también habla algunos temas y toca algunos temas sobre el esófago. Ah, fue Entonces, la que me enviaste, ya las voy a abrir entonces, para que nos diga. Ese estaba súper completo, ñoño. Sí, estaba chévere ese y artículo de esa persona. Listo, Jamie. está muy Empezamos el artículo interesante. de Jamie. Aquí ella nos habla de la estructura pared-esófago, en donde se habla que la pared esofágica está constituida estructuralmente por mucosa, submucosa y muscular, la cual las define un poco más adelante. Habla sobre que a diferencia del resto del tracto gastrointestinal carece de serosa, lo que explica la dificultad de la anastomosis quirúrgica a este nivel, la facilidad de diseminación de los tumores esofásicos y las complicaciones de las perforaciones. Aquí enseguida ella nos da algunas definiciones sobre la mucosa, submucosa y muscular. Nos dice que la mucosa está con epitelio escamoso estratificado no queratizado, que descansa sobre una membrana basal que la separa de la lámina propia conectiva rica en células linfoides.
En esta se distinguen varias capas, que son la zona basal con células de forma cilíndrica y núcleo oscuro, las capas medias y las más superficiales, que son las células que se van aplanando y disminuyendo en el tamaño de su núcleo, y la lámina propia, que protruye en forma de pliegues en el borde interior del epitelio, dando lugar a las papilas gástricas, a las papilas dérmicas, cuya altura es inferior a los 2/3 del total del grosor del epitelio. También define la mucosa, submucosa, que está íntimamente adherida a la mucosa y débilmente adherida a la túnica muscular. La capa submucosa forma parte como la mucosa en la constitución de las arrugas que se observan en la superficie interna del esófago. La túnica muscular, la cual tiene la peculiaridad de estar constituida por dos capas, una circular interna y otra longitudinal externa, y por musculatura tanto estriada como lisa. Estas ambas capas, interna y externa, se sitúan en el plexo mientérico de Auerbach. También ella nos habla de la vascularización, que ahí aparece una imagen que ya nos brindó, y también de la irrigación arterial del esófago, lo cual provienen de varias fuentes, que dan, como ahí aparece, el esófago cervical, que recibe la sangre de las arterias tiroideas superiores y en menor medida de las arterias tiroides inferiores. El esófago torácico, que depende fundamentalmente de las ramas de la arteria traqueobronquial y ramas directamente de la aorta, aunque en realidad estas ramas forman una extensa red de pequeños vasos en el medio intestino antes de llegar al esófago y penetrar como vasos de pequeño calibre en la muscular y submucosa. También la unión gastroesofágica se nutre de ramas de la arteria gástrica izquierda en las caras anterior y lateral derecha, mientras que la cara posterior está irrigada por ramas de la arteria esplénica. Nos habla también de la inervación, en donde nos dice que el esófago es un órgano con una compleja y rica inervación. Nos dice que los mecanorreceptores vegetales se encuentran probablemente en la mucosa y responden a volúmenes de distensión fisiológicos. Los mecanorreceptores espinales se localizan probablemente en la capa muscular y transmiten la mayor parte de información nociceptiva. También existen quimiorreceptores mucosos sensibles del ácido y responsables junto a los receptores mucosos del reflejo esófago salivar. Nos habla también un poco de algunas fases que tienen la deglución, que es un acto un poco complejo. Nos habla de la fase voluntaria o oral, la fase faríngea involuntaria, la fase esofágica involuntaria. Nos dice que en la tercera fase o fase esofágica de la deglución existen dos compuertas importantes en esa fase y un paso obligatorio intermedio, el cual es esfínter esofágico superior, cuerpo esofágico y esfínter esofágico inferior. Listo, esas son algunas de las cosas que esta autora como define. Esa también estaba súper completa. Y eso, muy interesante. Sí, yo creo que con eso ya tenemos, ¿no? Toda la parte del esófago, ¿cierto? Sí, Sí, ya define la histología, la fisiología y la anatomía del esófago. ¿Ustedes encontraron algo del estómago? Sí, yo encontré algo, se los voy a presentar. Ok, listo. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Vale, muestra que investigaste. Sí, yo estaba investigando y esta investigación la hizo también un estudiante de la Universidad Manuela Beltrán, José Ocampo. Oye, qué curioso, la mayoría que hemos investigado son de esta universidad, parece ser muy buena. Sí, al parecer esos pelados son como pilos. Sí. Qué interesante. Listo, entonces yo creo que el man aquí habla acerca de la anatomía del estómago. Y define, entonces, dice que el estómago es un órgano reservorio y muscular que tiene la forma como la de una J y está interpuesto entre el esófago y el duodeno. Entonces, como nos decía usted, ñoñito, en la boca como del estómago hace conexión con el esófago. Y el estómago es el órgano donde se acumulan alimentos y cuya mucosa segrega un jugo gástrico potente. La ubicación, aquí como podemos ver en la diapositiva, si dividimos la zona abdominal, lo podemos ubicar en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, en el epicastrio y en el hipocondrio izquierdo. Y la forma, el tamaño y su posición depende de la persona. Puede ser dependiendo de su edad, del sexo, de la postura o de su tono muscular. La morfología o las dimensiones del estómago, entonces la podemos decir, pues como dije anteriormente, tiene la forma de una J y tiene dos caras, una anterior y una posterior. Adicional a eso tiene dos curvaturas, una curvatura mayor y una curvatura menor. El estómago puede medir entre 25 centímetros en su eje longitudinal y 12 centímetros en su eje transverso y 8 centímetros en su eje anteroposterior. Y tiene la capacidad de 1000 a 1500 centímetros cúbicos.
las relaciones anatómicas. Entonces, digamos, si ubicamos el estómago como un mapita, podemos decir que los límites del estómago podría ser anteriormente limita con el diafragma, con el lóbulo izquierdo del hígado y con la pared posterior del abdomen, limitando la parte posterior con la bolsa osmental y el páncreas. Y la cara posterior del estómago constituye la mayor parte de esta bolsa. Inferolateralmente limita con el colon transverso y el lecho gástrico superior e inferior está formado por una cápsula izquierda del diafragma, del vaso, del riñón, de la glándula suprarrenal izquierda, la arteria esplénica, el páncreas y el mesoclotón transverso. Entonces, aquí podemos ver que el estómago tiene 5 partes, así como podemos ver en el dibujito: el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el piloro. El fondo es la parte superior del estómago. El cuerpo es la parte principal del estómago entre las partes superiores e inferiores. El antro es la parte inferior, más cercana al intestino, donde se mezclan los alimentos como el jugo gástrico, y el piloro es la última parte del estómago que se sitúa como una válvula para controlar todo el contenido del estómago hacia el intestino delgado. Esas son Qué pena, José. ¿El fondo era parte superior o inferior? la parte superior. Ah, ok, gracias. Listo. Aquí yo encontré una partecita de la histiología. Entonces nos dice que está dividido por capas, el estómago. Y tiene 4 capas. Una de ellas es la mucosa, que a su vez se divide en capas, en subcapas, que son las del epitelio, la lámina propia de la mucosa y la lámina muscular. Y las otras 2 capas son la submucosa, la muscular y la serosa, así como podemos ver. Y esto fue como lo que encontré acerca de la histología. No sé si alguien más haya investigado acerca de la histología, que haya encontrado algo. Mira, que yo también encontré una parte de la histología del estómago, Ah, bueno, en listo. donde se hablaba. Espérame, te voy a mandar también unas diapositivas para ver si las compartes para que todos vean. Ah, listo. ¿Son las mismas que me mandaste ayer? Sí, esas mismas. Ah, bueno, listo. Espérate que yo las tengo aquí descargadas. Vale, ¿me avisas? Ya, ahí está. Listo. Esta parte también la encontré de una estudiante de la Manuela Beltrán, llamada Valentina Ruiz. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos en donde nos dice que en la histología del estómago también hablamos de las glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas se organizan en glándulas tubulares simples y se organizan en diferentes glándulas como las cardinales, las oxínticas y las gástricas. Estas se encuentran muy apretadas las unas con las otras, por lo tanto impiden ciertos movimientos entre ellas. En las glándulas cardinales, estas contienen células mucosas y células del sistema neuroendocrino difusas, que son las células G. Y en las oxínticas o gástricas presentan células mucosas, células de Snett, presentan células cilíndricas, células mucosas del cuello, células parentales, células principales y células mucosas superficiales. En la siguiente diapositiva vemos que estamos hablando ya de que la mucosa del estómago está formada por un epitelio simple de las glándulas cilíndricas, que son altas y que forman pliegues muy compactos. En las zonas más profundas de estas, esos pliegues se forman las fositas gástricas y los fabiolos, que son cavidades en las que desembocan las glándulas gástricas. Después estamos hablando de los 4 tipos de células principales que se encuentran en el estómago. Entre ellas encontramos las mucosas del cuello, que son las que producen el moco sulfatado, que es un líquido distinto y que secretan glándulas mucosas situadas más superficiales en los pliegues. Y se concentran en la región del cuello de la glándula púndica. Luego hablamos de las células madre, que se encuentran en la parte superior del cuello del estómago, y son las responsables de la renovación del epitelio, tanto en las células superficiales de revestimiento como de los tipos celulares de la glándula. Luego hablamos de las células parentales o oxínticas, que son unas muy principales en el estómago, que son las que producen el ácido clorhídrico. Estas se distinguen claramente de las demás por su voluminoso citoplasma y tienen una forma más o menos triangular y se presentan en 2 núcleos. Estas se localizan principalmente en la parte del cuello, de la pared del estómago y en la parte más profunda de la glándula. Luego hablamos de las células principales, que son las más pequeñas, y es de citoplasma basófilo, ya que su producto de secreción en la pepsina que se sintetiza forma un pepsinógeno que está inactivo y esta se estimula por la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Pues eso fue lo que averigué de la histología. También averigué una parte de la fisiología del estómago. Entre esto había algo muy importante en el que decía que en el estómago se almacenaban 4 litros de alimento. Esto es más o menos como unos 4 botellas de leche. Y pues me pareció súper interesante todo lo que se puede almacenar en esta. Bueno, en la fisiología encontramos un proceso que es en donde se recibe el bolo de la comida del esófago, que el bolo de la comida es convertida en una esfera. Este bolo se procesa, se mezcla junto con las proteínas. Luego
se habla del grado de la hidrólisis o descomposición del bolo asistido por enzimas. Después de este proceso se produce un proceso en el que se produce el quimo, que es el producto del bolo, y aquí se almacena la comida, en el estómago también se almacena la comida por poco tiempo porque después de esto se transfiere a otro proceso. Además de esto, el quimo Compañera, ¿me vierte, podría volver a repetir qué era el quimo? el quimo es el producto del proceso del bolo, Vale. ¿vale? Entonces, el quimo vierte en el duodeno, en la primera parte del intestino delgado. Ahí es donde se realiza el siguiente proceso. En las células del estómago, como yo también hablé un poco en la histología, resulta que estas células secretan gran cantidad de los jugos gástricos. Entre estas células encontramos las células parietales que liberan ácido clorhídrico. Este ácido es tan corrosivo que es más ácido que el ácido que producen las baterías. Luego también encontramos las células principales, que son las que secretan una enzima llamada pepsinógeno, y esta se encuentra inactiva, y esta, para activarse, tiene que producir una hidrólisis y con la enzima llamada pepsina, y ahí se forma un proceso. Y ya para convertir la pepsina se utiliza también el ácido clorhídrico, en la que se descompone y así se activa. También encontramos las células mucosas, que esto también son súper importantes. Estas liberan mucina, que se encuentra alrededor del estómago, y se encarga de que el ácido clorhídrico y la pepsina no degraden el estómago. ¿Qué pasa si estas células mucosas no existieran o si hubieran muy pocas de ellas? Si no existieran o hubieran muy pocas de ellas, averigüé que podría producir jugos gástricos en los que podrían comerse a sí mismo el estómago hasta todo el cuerpo humano. ¿En serio? Sí, lo que como súper impactada en ese sentido. Bueno, en la siguiente encontré algo súper importante, en la que dice que la pepsina solo degrada un tipo de nutrientes y que estos nutrientes solo son las proteínas. En esta los rompen los enlaces peptídicos o los enlaces que conectan los aminoácidos y así degradan las macromoléculas en proteínas. Y al hidrolizar una cantidad suficiente de proteína, se produce el quimo, que almacena en el estómago hasta que sea necesario, y así se dirige al siguiente tracto del proceso intestinal, que es llamado duodeno, que se encuentra en la parte superior del intestino delgado. Y eso fue lo que averigüé de la fisiología y la zoología Estuvo del súper. Pues está súper completo. Yo pienso que con eso ya tenemos, ¿no? Ya estamos preparados para el viernes. Claro, listo. está súper pilos así tal cual. Listo, pues. Entonces, chicos, nos vemos entonces el viernes. Dale, que estén bien, estamos en Vale, contacto. gracias. Vale, Chao. chao, se cuidan.